Caifás y Anás, nombres que alguna vez inspiraron un miedo absoluto, resonando por las calles y templos de Jerusalén. Estos hombres eran más que sumos sacerdotes. Eran señores de la vida y de la muerte, árbitros de la riqueza y la ruina. Con una sola palabra, condenaron a Jesús a la cruz, creyendo que habían silenciado para siempre la voz de Dios. Pero lo que no comprendieron fue que una sombra los siguió desde el Gólgota aquel día, una oscuridad mucho más temible que cualquier poder terrenal que hubieran conocido, una fuerza que no perdonaría, no olvidaría ni sería negada. ¿Qué poder invisible comenzó a acecharlos? ¿Qué era lo que esperaba pacientemente observando cada uno de sus movimientos antes de atacar de maneras tan horribles que incluso los antiguos escribas lucharon por ponerlas en palabras? Hombres que se creían intocables, que pensaban que la victoria era suya, y sin embargo su final se convertiría en un escalofriante testimonio de que nadie puede escapar al tiempo de Dios ni eludir su justo juicio. Tal vez creas que conoces su historia, pero la realidad de sus muertes es mucho más extraña y aterradora de lo que la mayoría podría imaginar. Sus últimos momentos revelan una verdad sobre la justicia y el tiempo divinos que te hará detenerte y quizá reflexionar sobre las veces en que también nosotros ignoramos las advertencias que nos rodean. El poder puede cegar, pero no puede desafiar a Dios. Así que te pregunto, ¿alguna vez has considerado realmente el costo de desafiar la voluntad de Dios? ¿Sientes el peso del juicio suspendido sobre tu propia vida? Si esto despierta algo profundo en ti, escribe 767 en los comentarios para unirte al viaje y presenciar la historia completa de la caída de Caifás y Anás. Y a todos los que apoyan este canal a través de Super Thanks, gracias, ustedes son parte de revelar verdades que exigen ser conocidas. Prepárate, porque lo que viene es oscuro, inimaginable e inolvidable. El destino de estos dos hombres es una advertencia que resuena a través del tiempo. Nadie puede silenciar a Dios. Quédate conmigo y adentrémonos en la aterradora realidad que aguardaba a los gobernantes que creyeron ser intocables. Caifás y Anás, la historia no contada de sus muertes malditas. Tomémonos un momento para reflexionar sobre algo escalofriante. El hombre más poderoso de Jerusalén no era aquel adornado con lujosas vestiduras el que recibía las reverencias del pueblo. No era Anás el titiritero que movía los hilos invisibles desde las sombras, orquestando toda la ciudad con un simple susurro. Mientras las figuras de autoridad iban y venían, Anás permanecía una constante, tejiendo una red de influencia que pocos podían comprender y menos aún desafiar. Anás ascendió por primera vez al cargo de sumo sacerdote alrededor del año 6 de Cristo, un título que debería haber asegurado su lugar en la historia. Sin embargo, cuando las autoridades romanas le despojaron de ese título, no marcó el fin de su reinado, sino el comienzo de algo mucho más siniestro, porque Anás poseía algo más poderoso que un título ceremonial. Tenía el control. Invisible e incontestado, construyó un imperio que nadie podía tocar. Aseguró su dominio colocando inteligentemente a sus hijos, uno tras otro, en el cargo de sumo sacerdote. Pero su jugada maestra aún estaba por llegar. Con un movimiento político magistral, Anás instaló a su yerno Caifás en la posición de sumo sacerdote. Caifás mantendría este título por más tiempo que cualquier otro antes que él, consolidando la influencia de la familia
sobre la ciudad santa durante décadas. Pero hay un giro oscuro en todo esto. ¿Y si Caifás no tenía ningún poder real? ¿Y si el verdadero poder residía en Anás, siempre acechando en el trasfondo la mano invisible que movía cada pieza? ¿Puedes imaginar la verdad escalofriante detrás de esto? Mientras otros creían estar al mando, la familia de Anás seguía intocable su riqueza e influencia, creciendo cada vez más, todo financiado por las monedas recaudadas de los sacrificios del templo. Cada peregrino que entraba en Jerusalén, cada persona que buscaba redención o consuelo espiritual, caminaba sin saberlo hacia las garras del imperio de Anás. ¿Qué se sentiría al tener tanto control y al contemplar su reino? ¿Se veía a sí mismo como el gobernante designado por Dios o como algo completamente distinto? Este es el telón de fondo, el mundo oscuro en el que se desarrolla la historia de Caifás y Anás. Su ascenso al poder fue solo el comienzo de una narrativa mucho más sombría, una historia de traición, ambición y muerte que finalmente conduciría a su propia ruina. Pero, ¿qué destino los aguardaba después de haber desempeñado su papel en la condena de Jesús a la cruz? ¿Serían las mismas cuerdas que movieron para condenar al Salvador las que ahora se tensarían para llevarlos a su fin? La respuesta, como pronto descubriremos, es mucho más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado. El templo en toda su grandeza no era simplemente un lugar de adoración. Para Anás y su familia, era un imperio empresarial personal. Era un sistema cuidadosamente diseñado donde cada peregrino que venía a honrar a Dios terminaba atrapado en la red de influencia de Anás. Lo primero que un adorador encontraba al entrar en el espacio sagrado era la necesidad de usar monedas del templo. El dinero común no servía. No solo la moneda especial emitida por el templo podía usarse para hacer ofrendas. ¿Y quién controlaba a los cambistas? La familia de Anás, por supuesto. Ellos fijaban las tasas de cambio, llevándose una jugosa comisión en cada transacción. Necesitabas un cordero sin mancha para el sacrificio. No había problema. Solo debías pagar 5 veces su valor en el mercado. Su plan era perfecto. La gente estaba obligada por la ley a adorar. Era un mandato sagrado, y cada oración, cada ofrenda, cada sacrificio realizado significaba más oro fluyendo hacia sus arcas. Mientras las familias humildes luchaban por pagar siquiera el sacrificio, más simple, el imperio de Anás se hacía cada vez más rico. Roma, mientras tanto, estaba perfectamente satisfecha con este arreglo. Todo lo que exigía era que se mantuviera la paz, se cobraran los impuestos y se asegurara el control. Mientras eso se cumpliera, permitían a los sumos sacerdotes manejar sus asuntos como quisieran. Era el sistema perfecto para los que estaban en la cima. Pero entonces un día ocurrió algo que destrozaría su mundo. Un carpintero de Galilea entró en su templo. Jesús no solo enseñó, actuó. Cuando sus ojos se posaron sobre los cambistas y los vendedores de animales, una llama ardió en su mirada. Las mesas fueron volcadas, las monedas se dispersaron como hojas caídas y los animales corrieron libres por el templo. Mi casa será llamada casa de oración, proclamó, para que todos lo oyeran, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Puedes imaginar la furia que debió recorrer a Anás al oír esas palabras? No fue solo un insulto a su negocio, fue un desafío directo a su autoridad. Y lo peor, la gente lo escuchaba. No solo oían sus palabras, lo seguían, le creían y lo adoraban. ¿Cómo podía este carpintero, este alborotador,
atreverse a desafiar el sistema mismo que sostenía todo su poder cuando tu poder y tu riqueza se ven amenazados. ¿Qué haces para Anás y Caifás? Solo había una solución: silenciarlo. Pero debía hacerse con cuidado. Demasiados ojos los observaban. No podían permitirse convertirlo en un espectáculo público, no cuando tantos creían en él. Necesitaban una manera silenciosa y discreta de deshacerse de aquel Galileo. Así que idearon su plan: un juicio secreto, testigos falsos, una ejecución rápida. Fácil, simple, problema resuelto. Pero lo que no comprendieron en su arrogancia fue: esto no estaban luchando contra un hombre, estaban luchando contra Dios mismo. Creyeron que estaban silenciando a un maestro problemático, pero en realidad estaban poniendo en marcha eventos que desmoronarían todo su imperio y los llevarían a un destino mucho peor de lo que jamás habrían imaginado. Piénsalo por un momento. Anás y Caifás estaban más comprometidos con su riqueza y su poder que con reconocer la verdad que tenían frente a ellos el mismo Hijo de Dios. A sus ojos su posición y sus riquezas valían más que la salvación. Pensaron que podrían deshacerse de Jesús sin consecuencias, pero en realidad estaban cavando sus propias tumbas. Si alguna vez has experimentado la protección de Dios en medio de la oposición, deja un comentario abajo con la frase: Dios defiende al inocente. Tus palabras pueden ser el aliento que alguien necesita escuchar hoy. Así como Dios protegió a su Hijo, Él defiende a quienes se mantienen firmes en la fe, incluso cuando fuerzas poderosas se levantan contra ellos. Cada uno de tus comentarios será levantado en oración, y tu historia podría ser la luz que alguien necesita en su hora más oscura. A lo largo de la historia, Dios siempre ha protegido a sus seguidores, pero también ha asegurado que aquellos que se oponen a su voluntad enfrenten las consecuencias de sus acciones. Caifás y Anás estaban a punto de aprender esta verdad de la forma más devastadora posible. Su castigo no sería simplemente un revés político, sería una lección sobre la justicia de Dios, una que caería sobre ellos cuando menos la esperaran. ¿Qué ocurrió con estos hombres que pensaron que podían silenciar el plan de Dios? La respuesta se encuentra en la noche del juicio de Jesús, donde la verdad de Dios destrozó todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente cuando Jesús enfrentó a sus acusadores en esa hora oscura y fatídica, el juicio que cambiaría al mundo? Violó casi todas las leyes judías, volteando el sistema de justicia al revés. Entremos en esa habitación donde Anás y Caifás pensaron que nadie los veía y veamos cómo sus desesperados intentos por condenar a Jesús los llevarían a su propia caída. La ley judía era clara: los juicios solo podían realizarse durante el día, nunca de noche, y ciertamente no durante una fiesta. Debía haber una defensa adecuada y los testigos debían coincidir. Pero a Anás y Caifás no les importaba la ley, solo les importaba deshacerse de Jesús. Querían resultados sin importar el costo. Imagina esta escena. Jesús es arrastrado por las calles silenciosas de Jerusalén bajo el amparo de la oscuridad, con las manos atadas. La cámara del sumo sacerdote está tenuemente iluminada con lámparas de aceite parpadeantes que proyectan largas sombras sobre los hombres reunidos allí. No era una corte formal, no había cargos ni defensa. Solo hombres poderosos, escondidos en la oscuridad, listos para dictar sentencia. Traigan a los testigos, ordena Caifás, su voz cortando el silencio. Uno a uno los testigos se presentan para declarar contra Jesús,
Pero ocurre algo extraño, algo inesperado. Sus testimonios no coinciden. Según la ley judía, al menos 2 testigos debían estar de acuerdo para condenar a alguien a muerte, pero estos hombres ni siquiera podían ponerse de acuerdo en sus historias. Un testigo afirma: dijo que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días, pero otro lo contradice. No dijo algo sobre un templo no hecho por manos humanas. Con cada testimonio contradictorio, la frustración de Caifás crece. Cada momento que pasa, su plan comienza a desmoronarse. Pero a lo largo de todo, Jesús permanece en silencio. No se defiende, no discute, no ruega. Su silencio dice más que 1000 palabras, los inquieta más que cualquier discurso. Casi puedes imaginar a Caifás caminando de un lado a otro, viendo cómo sus planes, meticulosamente trazados, se desintegran ante sus ojos. La luz del amanecer se acerca. Pronto las calles de Jerusalén estarán llenas de gente. El tiempo se agota. En su desesperación, Caifás rompe otra ley sagrada e interroga directamente a Jesús. De pie, ante el acusado, la voz de Caifás se eleva su ira apenas contenida. Te conjuro, por el Dios viviente, dinos si eres el Mesías, el Hijo de Dios. La sala cae en un silencio tenso. Incluso las lámparas parpadeantes parecen detenerse. Jesús mira directamente a su acusador. Sus palabras son calmas deliberadas, pero llevan el peso de la eternidad. Yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Un suspiro recorre la sala. Todos saben exactamente lo que Jesús acaba de decir. Está proclamando ser Dios mismo. Acaba de citar la profecía de Daniel sobre el Mesías divino. Y en ese momento, el mundo de Caifás se derrumba. Rasga sus vestiduras en un gesto dramático de horror. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído su blasfemia. ¿Qué crees que pasa por la mente de los hombres poderosos cuando la misma naturaleza parece levantarse en protesta contra sus actos? Desde una distancia segura, Anás y Caifás observaban cómo Jesús colgaba de la cruz, seguros de que el problema moría ante sus ojos. Habían ganado, o eso creían. Los clavos habían atravesado sus manos. Los soldados romanos habían confirmado su muerte y la tumba estaba sellada. Todo estaba hecho. Pero el universo, al parecer, tenía otros planes. Entonces, al mediodía, cuando el sol debería haber estado en su punto más alto, la oscuridad cubrió la tierra. No fue una nube pasajera, ni una simple sombra, fue una oscuridad densa sofocante que duró 3 horas completas. Las calles de Jerusalén quedaron inquietantemente en silencio. La gente se detuvo en seco, alzando la vista al cielo con confusión y miedo. En el templo los sacerdotes se miraban con asombro. «Es solo una tormenta de polvo», quizás intentó decir Caifás para tranquilizarlos, pero su voz seguramente temblaba al pronunciar las palabras. Y entonces Jesús gritó por última vez y murió. El mundo se detuvo, y en ese mismo instante la tierra bajo Jerusalén comenzó a temblar. No fue un leve movimiento, fue un terremoto violento tan poderoso que la gente huyó a las calles. La tierra misma parecía reaccionar, rebelarse contra lo que acababa de suceder. Algo estaba ocurriendo, algo que ningún hombre, ni siquiera Anás o Caifás, podía controlar. Pero lo más aterrador de todo fue esto dentro del templo, el inmenso velo que separaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, una vez al año se rasgó en 2.
no era una simple cortina. Era un velo de 18 metros de altura tan grueso como la palma de un hombre y separaba la presencia de Dios del pueblo. El momento en que se rasgó de arriba a abajo, lo que Caifás no entendía era que en su ciego intento de condenar a Jesús estaba cumpliendo profecías antiguas, profecías escritas mucho antes de su tiempo. Isaías había predicho que el Mesías sería oprimido, afligido, y sin embargo permanecería en silencio ante sus acusadores. El silencio de Jesús, sus palabras, su misma presencia, todo estaba cumpliendo las Escrituras. ¿Cuántas veces nosotros también nos apresuramos a juzgar sin darnos cuenta de que el plan de Dios ya está en marcha? Los hombres que buscaron destruir a Jesús estaban cegados por su propio poder y ambición. Creyeron tener el control, pero en realidad eran parte de una historia escrita mucho antes de su existencia, una historia que finalmente vería prevalecer la justicia de Dios. ¿Alguna vez has sentido que quienes se oponen a ti están ganando solo para luego ver revelada la mano de la justicia divina? Deja un comentario abajo con las palabras: la justicia de Dios prevalece. Si alguna vez has visto a Dios defenderte de maneras que te dejaron asombrado, tu testimonio podría inspirar a alguien que hoy lucha por ver la mano de Dios en su propia vida. La mayor ironía de todo esto: solo unas semanas después de la crucifixión, Pedro se levantaría en el corazón de la misma ciudad, quizás incluso ante algunos de los mismos hombres que habían condenado a Jesús, y declararía con valentía: matasteis al autor de la vida, en Hechos 3:15. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Puedes imaginar el asombro en los rostros de aquellos sacerdotes que creyeron haber puesto fin al problema? ¿Cómo podrían haber imaginado que aquello que pensaban silenciaría a Jesús sería en realidad el catalizador del movimiento más grande de la historia? Pensaron que habían tenido éxito, que los clavos y la madera de la cruz y la tumba sellada bastarían para silenciar para siempre a aquel Galileo revoltoso. Pero algo extraño y aterrador comenzó a desarrollarse en el momento en que Jesús exhaló su último aliento. Los acontecimientos que siguieron enviarían un escalofrío helado a través de los huesos mismos de Anás y Caifás, los hombres que creyeron que su poder era inquebrantable. La barrera que los hacía sentir indispensables fue destruida. El muro que mantenía al pueblo a distancia de Dios yacía en ruinas. Imagina el pánico que debió apoderarse de ellos. Un trabajador del templo, pálido y sin aliento, debió correr hacia Caifás con la noticia: el velo se ha rasgado por sí mismo. Esto no era un simple suceso extraño, era algo personal. El velo no era solo una barrera física, representaba su acceso exclusivo a Dios. Era la piedra angular de su poder, lo que los hacía necesarios a los ojos del pueblo. Sin él, ¿qué eran? ¿Qué poder les quedaba realmente Caifás y Anás? Pensaron que al silenciar a Jesús mantendrían su control, pero en cambio acababan de presenciar las primeras señales de que su poder, junto con su conexión misma con Dios, se estaba desmoronando. El momento en que creyeron haber sellado el destino de Jesús fue el mismo en que Dios rasgó el velo y puso en marcha su plan, alterando para siempre el curso de la historia. ¿Qué crees que pasaba por la mente de Caifás en ese momento? ¿Cómo reconciliaba el hecho de que aquello que más temía, la intervención directa de Dios, estaba ocurriendo ante sus propios ojos? Quizás fue en ese instante cuando comprendió el poder que había luchado tan desesperadamente por proteger ya se le escapaba de las manos, y esta vez nada podría detenerlo. Pero los informes más extraños aún estaban por llegar.
Cuando la noche cayó sobre Jerusalén, comenzaron a circular susurros por las calles, rumores que helaron incluso los corazones más endurecidos. Personas que habían estado muertas, hombres y mujeres justos, conocidos por muchos, fueron vistas caminando por la ciudad. Mateo 27, 52 o 53 registra lo inimaginable. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagina el terror y la incredulidad que debieron apoderarse de quienes escucharon esos relatos. Gente muerta viva de nuevo, caminando, hablando, contando sus historias a los vivos. Ahora, imagina que esta noticia llegara a oídos de Anás y Caifás, los que creyeron haber orquestado el final de Jesús. Estos hombres tan acostumbrados a ejercer control, ahora escuchaban que los muertos caminaban. Los signos sobrenaturales se desplegaban ante sus propios ojos, señales que jamás habían anticipado, señales que desmantelaban todo lo que creían saber sobre el poder. Los muros de su mundo cuidadosamente construido se derrumbaban y con cada nuevo milagro, su dominio sobre el control se desvanecía más. En un frenesí, corrieron hacia Pilato su miedo palpable. Señor, recordamos que mientras aún vivía aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Debemos asegurar la tumba, ordene, que sea custodiada hasta el 3er día. Rogaron desesperados por proteger lo poco que les quedaba de autoridad. Pilato, quizás indiferente o demasiado ocupado para preocuparse, accedió. Se apostaron guardias. Se colocó un sello romano sobre la piedra, asegurando que nadie pudiera entrar ni salir sin ser visto. Era un plan infalible, o eso creyeron. Sin embargo, cuando llegó la mañana del domingo, todo cambió. Los guardias apostados en la tumba irrumpieron en la casa de Caifás con los rostros pálidos y temblorosos, las voces llenas de pánico. La piedra ha sido movida, balbucearon. La tumba está vacía. Pero eso no era todo. Hablaron de una luz deslumbrante, una fuerza de otro mundo y seres de inmenso poder que los hicieron caer como muertos. ¿Qué podían decir para explicar semejante encuentro? ¿Cómo describir la sensación de estar ante algo mucho más grande que ellos mismos? Sin perder un segundo, Caifás actuó. Sacó una pesada bolsa de monedas de plata y la presionó en las manos de los guardias. «Tomen este dinero», ordenó con frialdad. «Digan a todos que sus discípulos vinieron durante la noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían». Los guardias, probablemente aún en shock, tomaron el dinero. Aceptaron la mentira. La decepción se propagó rápidamente por Jerusalén. Los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo. Nadie sospecharía otra cosa. Pero en lo profundo, Caifás y Anás sabían la verdad. Ninguna cantidad de plata podría detener el movimiento que había comenzado. La resurrección de Jesús era la chispa y nada de lo que hicieran podría apagarla. ¿Cuántas veces intentamos encubrir la verdad, esperando que el dinero, el poder o las mentiras nos protejan de las consecuencias de nuestros actos? Pero por mucho que lo intentemos, la verdad de Dios siempre encuentra la manera de brillar imparable e incontenible. ¿Qué crees que impulsó a estos hombres a llegar tan lejos para proteger sus posiciones? ¿Eran realmente ciegos ante el poder en acción o simplemente se negaban a aceptar la verdad? Deja un comentario abajo con tus pensamientos. ¿Cómo crees que el miedo y el poder influyeron en sus decisiones? Lo que Caifás y Anás no comprendieron fue que ninguna cantidad de plata, ninguna mentira ni manipulación
podrían detener lo que estaba por venir. El plan de Dios se estaba desplegando y la resurrección era solo el comienzo. La piedra había sido removida y con ella el fundamento de su imperio comenzó a derrumbarse, y el mundo tal como lo conocían nunca volvería a ser el mismo. ¿Con qué rapidez puede una familia poderosa perder todo lo que ha construido? Para Anás y Caifás, la respuesta llegó con una velocidad asombrosa, más rápida de lo que cualquiera podría haber imaginado. Apenas 7 semanas después de creer que habían resuelto su problema con Jesús, la ciudad de Jerusalén estalló con un movimiento nuevo e imparable. En Pentecostés, los mismos discípulos que antes se habían acobardado de miedo, ahora se plantaron con valentía en los atrios del templo, proclamando la resurrección de Jesús. Pedro, el mismo hombre que había negado a Jesús en el patio, ahora predicaba sin dudar, sin miedo, y con una confianza que dejó atónitos a todos los que lo escuchaban. La gente escuchaba con asombro y miles se reunían para oír el mensaje. Estos hombres están hablando de las obras poderosas de Dios. En nuestras propias lenguas, se maravillaba la gente al oír a los apóstoles hablando en lenguas. El milagro no terminó allí. Un hombre que había estado cojo desde su nacimiento fue sanado de repente justo frente a la entrada del templo. Saltó de pie, danzando y alabando a Dios, y la multitud que se había reunido creció aún más llena de asombro. Era un testimonio vivo del poder de Dios en el nombre de Jesús. Todas las miradas se volvieron hacia Pedro y Juan, y Pedro, sin vacilar, proclamó con valentía: es el nombre de Jesús y la fe que viene por él lo que ha sanado completamente a este hombre. Para que todos lo oyeran, Pedro dejó claro que el milagro no se debía a su poder, sino únicamente a Jesucristo. Caifás, enfurecido y desesperado por controlar la situación, ordenó a los guardias arrestar a los apóstoles, pensando que una noche en prisión los haría callar. Pero cuando los apóstoles fueron llevados ante el mismo concilio que había condenado a Jesús, Pedro habló con un valor inquebrantable: es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos, que este hombre está aquí sano delante de ustedes. Los sacerdotes quedaron atónitos. Eran hombres comunes, sin educación, sin refinamiento, y aún así hablaban con un poder que nadie podía negar. Y allí de pie ante ellos estaba el hombre sanado, un testimonio vivo y palpable del poder del nombre de Jesús. Los sacerdotes no tuvieron más opción que dejarlos ir, aunque emitieron una severa advertencia. Pero las advertencias no detuvieron a los apóstoles, tampoco los azotes. Cada vez que arrestaban a los apóstoles, estos volvían a predicar el evangelio con aún mayor celo. Cuando fueron azotados, salieron de los atrios del templo, regocijándose de haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Nada podía detenerlos. Pero el golpe más duro para Anás y Caifás fue el crecimiento implacable del movimiento. Hechos 6:7 nos dice que el número de discípulos en Jerusalén aumentaba rápidamente, y aún más preocupante para los sacerdotes, muchos de sus propios sacerdotes se volvían obedientes a la fe. Sus propios aliados desertaban, uniéndose al nuevo movimiento que amenazaba con deshacer todo lo que habían construido. Mientras tanto, Roma comenzó a prestar atención. Pilato ya había enviado informes sobre la crucifixión y los extraños acontecimientos que le siguieron, pero ahora miles de judíos se reunían a diario proclamando a un rey resucitado. Para los romanos,
esto sonaba más a rebelión que a fervor religioso. Sus informes pronto dejarían claro Jerusalén hervía de agitación y lo último que las autoridades romanas querían era otro levantamiento. Anás y Caifás pensaron que podrían silenciar la amenaza con un juicio, una crucifixión y una tumba sellada. Pero lo que no entendieron fue que la muerte de Jesús no era el final de la historia, era solo el comienzo. Aquello que habían intentado aplastar se levantaba más fuerte que nunca y por más que intentaran reprimirlo, ya no podían controlar lo que Dios estaba haciendo. ¿Has presenciado alguna vez algo que parecía estar muriendo solo para verlo levantarse de nuevo más poderoso que antes? Deja un comentario abajo con la frase: el plan de Dios es imparable. Si alguna vez has visto a Dios convertir lo que parecía una derrota en una victoria. Así como los apóstoles se mantuvieron firmes frente a la oposición, el plan de Dios siempre prevalece sin importar los obstáculos. Caifás había prometido a Roma una cosa por encima de todo: paz y control. A cambio se le había concedido poder, estatus e influencia. Pero ahora, esa paz y ese control se le escapaban entre los dedos. Su posición se volvió más precaria con cada mes que pasaba, mientras el movimiento que había intentado desesperadamente silenciar seguía creciendo. El control que Caifás y su familia habían ejercido sobre Jerusalén comenzaba a aflojarse. Luego, en el año 36 18 años después de que Caifás asumiera el cargo, su mundo se vino abajo. Lucio Vitelio, el gobernador romano de Siria, llegó a Jerusalén, un hombre que ya había visto suficiente. Había observado la agitación que hervía en la ciudad y la inestabilidad política que siguió a la gestión de Caifás. Con un movimiento rápido y devastador, Vitelio despojó a Caifás de su cargo de sumo sacerdote. El poderoso yerno de Anás, antes intocable, fue públicamente humillado. El hombre que había rasgado sus vestiduras con furia justa, ahora veía cómo le arrancaban sus vestiduras sagradas. El hombre que había sentado en juicio a otros, ahora era juzgado él mismo y hallado falto. Con la salida de Caifás, Roma apretó su control sobre Jerusalén. La dinastía de Anás, antaño tan poderosa e influyente, empezó a desmoronarse. Una a una, sus prerrogativas y poderes especiales se desvanecieron. La familia que había controlado la vida religiosa de Jerusalén durante décadas contempló impotente cómo su autoridad se desangraba pedazo a pedazo. Lo que antes parecía inamovible se convirtió en nada más que un recuerdo lejano. Para Caifás, el golpe final llegó cuando fue llamado a Roma para responder por sus fracasos. Él que una vez había mandado a otros con puño de hierro, ahora iba encadenado, obligado a viajar al corazón del imperio para explicarse ante emperadores que no tenían paciencia con marionetas fracasadas. El hombre que había dictado el destino de muchos ahora se encontraba a merced de quienes eran más poderosos que él. Pero la deshonra política fue solo el comienzo de sus problemas. Lo que Caifás y Anás nunca entendieron del todo fue que su poder siempre había sido efímero. Pensaron que podían controlar la narrativa, silenciar la verdad y asegurar su lugar en la cima. Pero el plan de Dios no podía ser detenido por meras políticas o manipulaciones humanas. La caída de Caifás y su familia fue un testimonio de cuán rápido puede desvanecerse el poder humano, especialmente cuando se opone a la voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando los muros que hemos levantado a nuestro alrededor empiezan a derrumbarse
¿Cómo respondemos cuando el mundo en el que confiábamos para nuestra seguridad y control se nos escapa de las manos? Anás y Caifás aprendieron por las malas que ninguna cantidad de poder, por muy arraigado que esté, puede resistir la mano soberana de Dios. ¿Qué pasaría si tu nombre quedara para siempre ligado a un final terrible y sobrecogedor? Para Anás y Caifás, eso se convirtió en su realidad. Las historias de sus muertes se contaban y recontaban en las primeras comunidades cristianas, propagándose como fuego, como ejemplos contundentes del juicio inflexible de Dios. Los escritos cristianos antiguos pintan un cuadro espantoso de lo que le sucedió a Anás después de su caída del poder. Según estos relatos, el otrora poderoso sumo sacerdote fue arrestado y atado para su traslado a Roma, pero no fue un amarre cualquiera. Sus captores lo envolvieron en un cuero de buey húmedo, un material conocido por su propiedad única, se encoge dramáticamente al secarse. A medida que el viaje se alargaba bajo el sol abrasador, el cuero comenzó a tensarse. Lentamente, dolorosamente, hora tras hora la piel se contraía apretando cada vez más el cuerpo de Anás. Lo que empezó como una mera molestia, pronto se convirtió en una agonía insoportable. El sacerdote, que había ocupado el cargo religioso más alto en Jerusalén, ahora estaba a merced de sus ataduras. Primero vino el dolor agudo e implacable, y luego la presión aplastante que hacía casi imposible respirar. Quienes relataron estos hechos hablaron del horror de sus últimos momentos, su cuerpo asfixiándose lentamente aplastado por las mismas ligaduras que lo sujetaban. Anás, el hombre que había gobernado con autoridad, murió solo lejos de su hogar en una agonía inimaginable. Su muerte, antes considerado intocable, se convirtió en una advertencia para todos los que desafiaran la justicia de Dios. Su final no fue solo una caída política, fue un ajuste de cuentas divino, un castigo tan apropiado que resonó en las comunidades cristianas durante generaciones. El hombre que había sentado en juicio a otros que había ejercido su poder con tanta crueldad, ahora encontraba su destino de una manera que reflejaba sus actos. Caifás también enfrentaría su propio ajuste de cuentas, pero la desaparición de Anás sigue siendo un recordatorio escalofriante de cuán rápido pueden caer los poderosos cuando se oponen a la voluntad de Dios. Al final sus nombres se volvieron sinónimos de juicio y retribución divina. ¿Qué se siente al saber que tu legado quedará para siempre ligado a las consecuencias de tus actos? ¿Cómo reconcilia uno el poder que una vez tuvo con la justicia inevitable que sigue a quienes lo malusan? El final de Caifás fue diferente, aunque igualmente perturbador a su manera. Mientras que la muerte de Anás fue brutal y física, el destino de Caifás fue de decadencia emocional y espiritual. Las primeras tradiciones cuentan que después de perder su cargo y su poder, cayó en una desesperación profunda y devoradora. El peso de sus actos, el conocimiento de que había condenado a muerte a un inocente, tal vez incluso al Hijo de Dios, aplastó su espíritu de formas que ninguna pérdida política o deshonra terrenal podrían. Con los años, la carga de la culpa se volvió más pesada para Caifás. Algunos relatos dicen que vagó en la miseria, incapaz de hallar paz, atormentado por la enormidad de lo que había hecho. Cada paso parecía llevarlo más a la oscuridad, con el recuerdo de sus acciones grabado para siempre en su mente. Y finalmente, incapaz de escapar a la culpa implacable, se quitó la vida. El hombre que una vez tuvo un poder inmenso, que había juzgado a otros, ahora enfrentaba la consecuencia de ese juicio de la forma más trágica.
Estos hombres condenaron a Jesús a morir en una cruz. Se susurraban los cristianos, repitiendo las historias transmitidas por generaciones. Y mira cómo Dios trató con ellos al final. No fue solo la pérdida del cargo, ni la caída del poder, lo que constituyó su castigo fue el peso eterno de la culpa que vino de rechazar al mismo Salvador que habían condenado. Para Caifás no hubo escape, ni redención, ni paz. Al final el destino de Caifás se convirtió en una advertencia, un relato aleccionador sobre las consecuencias de oponerse al plan de Dios. Mientras la muerte de Anás fue rápida y violenta, la de Caifás fue prolongada, un lento deshilacharse del alma del hombre, demostrando que la justicia de Dios no siempre llega en la forma que esperamos. A veces, el mayor castigo es el tormento interior, la culpa roedora que nos persigue cuando nos negamos a reconocer la verdad. ¿Has sentido alguna vez el peso de la culpa por algo que no podías deshacer? Deja un comentario con la frase: la justicia de Dios trae paz. Si alguna vez experimentaste el peso de la falta y hallaste paz cuando por fin la rendiste a Dios. La historia de Caifás nos muestra que ninguna cantidad de poder o éxito puede protegernos de las consecuencias de nuestros actos. Solo la misericordia de Dios puede sanar lo que la culpa no puede reparar. Estas historias cumplieron un propósito poderoso en las primeras comunidades cristianas. Eran un recordatorio vívido de que por muy grande que parezca una persona o una familia, no podían escapar a la justicia de Dios. Los poderosos sacerdotes, antes señores de la vida religiosa de Jerusalén, quedaron reducidos a historias de advertencia. Por mucho poder que ejercieran sus actos, acabarían siendo expuestos y su destino sellado por la misma mano divina a la que intentaron desafiar. En 1990, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente que dio nuevo peso a estos relatos antiguos. En Jerusalén, desenterraron una urna funeraria ornamentada con la inscripción «José, hijo de Caifás». Dentro de la caja estaban los huesos de un hombre de unos 60 años. Este hallazgo notable confirmó que el Caifás bíblico fue, en efecto, un personaje histórico real, dando mayor credibilidad a las historias de su ascenso y caída. Pero aunque este descubrimiento aportó validación histórica, no cambió en nada las lecciones espirituales que enseñaba su historia. El destino de Caifás, Anás y su familia siguió siendo una advertencia profunda para las generaciones venideras. Pero el juicio final sobre estos sacerdotes y sobre todo lo que habían construido llegó en el año 70 d.C., exactamente como Jesús lo había predicho. Las legiones romanas rodearon Jerusalén, estrechando su cerco sobre la ciudad. Tras un asedio brutal que mató de hambre a miles, los romanos finalmente rompieron los muros. Con fuerza implacable, los soldados irrumpieron en el templo, el mismo lugar donde Anás y Caifás habían reinado supremos. El templo dorado, orgullo de la nación judía, fue incendiado. Las llamas fueron tan intensas que el oro se derritió entre las piedras. Los soldados romanos, movidos por la codicia, desmontaron el edificio piedra por piedra para recoger el tesoro derretido. No quedó piedra sobre piedra, cumpliendo al pie de la letra la profecía de Jesús. ¿Ven todo esto? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Las familias sacerdotales, que habían vivido en lujos inimaginables, lo perdieron todo. Su riqueza, su estatus, su modo de vida fueron consumidos en llamas y sangre. El sistema de sacrificios que durante tanto tiempo controlaron fue obliterado para siempre.
El templo, el corazón de su poder, desapareció de la tierra. La dinastía que Anás había construido, la que Caifás había luchado tan ferozmente por proteger, se desvaneció. Sus nombres siguieron vivos, pero no como ellos habrían deseado. En lugar de ser recordados como grandes líderes religiosos, se convirtieron en figuras de advertencia, ejemplos de lo que ocurre cuando los hombres luchan con arrogancia contra el plan divino de Dios. ¿Cuántas veces vemos a personas construir su poder, su riqueza o su influencia solo para verlos desmoronarse cuando están edificados sobre el fundamento equivocado? Caifás y Anás pensaron que podrían asegurar su legado oponiéndose a la voluntad de Dios, pero al final se convirtieron en símbolos del fracaso, recordatorios de que nadie puede escapar a la justicia de Dios. La verdad es que el plan de Dios siempre prevalecerá y ningún poder terrenal puede resistírsele. Pero quizá lo más chocante de estos hombres Anás y Caifás no es cómo murieron, sino lo que sus vidas lograron sin querer. A pesar de sus esfuerzos por frustrar el plan de Dios, sus acciones desempeñaron un papel insustituible en su cumplimiento. Pensaron que estaban silenciando a Jesús, pero en realidad estaban preparando el escenario para el acto de redención más grande que el mundo haya conocido. Sin embargo, la historia no termina con sus muertes. Había un protagonista más en este drama divino, Poncio Pilato, el gobernador romano, que finalmente selló el destino de Jesús con un gesto simple y ritual. Se lavó las manos ante la multitud, afirmando que era inocente de la sangre de Jesús. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre que juzga al Hijo de Dios enfrenta el juicio de Dios? Pilato creyó que podía absolverse de culpa. Pensó que al lavarse las manos, podía lavar la responsabilidad de condenar a un inocente. Pero ninguna cantidad de agua podía limpiar el peso de lo que había hecho. La pesadilla de Pilato comenzó en el momento en que sentenció a Jesús y solo se volvió más aterradora con cada día que pasaba. Su carrera política, antes poderosa y estable, comenzó a desmoronarse más rápido que los muros mismos de Jerusalén. Lo que comenzó como un simple acto de conveniencia para apaciguar a la multitud, se convirtió en su propia ruina. Pero no fue solo su caída política lo que dejó huella. Los momentos finales de la vida de Pilato fueron tan chocantes, tan perturbadores, que los historiadores antiguos debatieron si debían siquiera registrarlos. El hombre que había sentenciado al Hijo de Dios a morir, que se atrevió a lavar su culpa con un acto trivial, se encontró atormentado por algo mucho peor que cualquier castigo terrenal. ¿Sabías que la esposa de Pilato, Claudia, recibió advertencias sobrenaturales? Según los textos antiguos, tuvo un sueño que la atormentó tan profundamente que envió un mensaje a Pilato instándolo a no tener nada que ver con la condena de Jesús. He sufrido mucho hoy en sueños por causa de él, dijo Mateo 27:19. Pero Pilato, consumido por sus propios temores y ambiciones, ignoró la advertencia sellando su propio destino, el de ella también. El mensaje divino destinado a salvarlo pues hemos escuchado. ¿Y qué fue del cuerpo de Pilato? Según algunos relatos, después de su muerte, el cuerpo de Pilato enfrentó un destino tan perturbador que la gente rehusaba enterrarlo en sus tierras. El mismo hombre que sentenció al inocente a muerte se encontró rechazado tanto por Dios como por los hombres. Algunas tradiciones sugieren que fue exiliado y murió en desgracia, con su alma atormentada por el peso de sus actos, sin honor, sin paz, sin descanso, solo el conocimiento sobrecogedor del papel que desempeñó en la muerte del Salvador. Imagina
lo que debió de ser para Pilato de pie, ante el mismo Creador del universo, creyendo que podía juzgarlo solo para darse cuenta demasiado tarde de que el juez estaba siendo juzgado. Su intento de lavar su culpa fue inútil. Sus pesadillas, su carrera desmoronada y la desgracia que lo siguió hasta la muerte formaron parte de la justicia divina que alcanza a quienes se oponen a la voluntad de Dios. ¿Has visto alguna vez a alguien intentar lavar su culpa solo para descubrir que haga lo que haga, no puede borrarla? Deja un comentario con la frase: la justicia de Dios es inevitable. Si has visto a alguien enfrentar las consecuencias de sus actos, o si has vivido un momento en el que comprendiste que la justicia de Dios siempre encuentra su camino. La historia de Pilato nos recuerda que nadie puede escapar a la justicia divina, y a veces las consecuencias son mucho más aterradoras de lo que podemos imaginar. Al reflexionar sobre los destinos de Anás, Caifás y Poncio Pilato, recordamos que nadie, por poderoso o influyente que sea, puede escapar al alcance de la justicia de Dios. Sus vidas, llenas de ambición, orgullo e intentos de manipular el plan de Dios, finalmente los llevaron a finales trágicos, pero también cumplieron un propósito mucho más allá de su comprensión. Las acciones que tomaron, desafiando a Dios, pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría el mundo para siempre, demostrando que la voluntad de Dios es imparable por mucho que el hombre luche contra ella. Anás y Caifás pensaron que podían silenciar a Jesús, pero sus nombres quedarán para siempre ligados a las consecuencias de rechazar al Hijo de Dios. Pilato, que creyó que podía lavarse la culpa, descubrió que ninguna cantidad de agua podía limpiar la sangre de sus manos. Sus historias sirven como recordatorios contundentes de que la justicia de Dios siempre prevalecerá y ningún poder terrenal puede alterar su plan divino. Pero hay esperanza en el mensaje de su caída, porque en el acto supremo de justicia divina, la muerte de Jesús en la cruz, llegó el don supremo de misericordia y gracia. Mientras estos hombres enfrentaron juicio por sus acciones, Jesús asumió el castigo que merecían, ofreciendo perdón y redención a todos los que lo acepten. Su sacrificio convirtió la mayor injusticia en el acto de amor más grande. Así que al cerrar este capítulo de la historia, recordemos que sin importar los desafíos que enfrentemos o el poder que creamos tener, el plan de Dios es más grande y su justicia es perfecta. Que siempre nos alineemos con su voluntad, sabiendo que su gracia es mayor que cualquier error que hayamos cometido y que su justicia es a la vez justa y llena de misericordia. Si alguna vez has experimentado la justicia, la gracia o la misericordia de Dios en tu vida, deja un comentario abajo con la frase: la justicia y la misericordia de Dios prevalecen. Mantengámonos juntos, asombrados por su plan, y caminemos en la verdad de que su voluntad siempre se cumplirá.